Estamos con una serie que iniciamos esta sería la tercera semana, esta es la tercera enseñanza, y la serie se llama La realidad de la iglesia. ¿Cómo se llama? Sí, porque una cosa es lo que tú crees y otra cosa es la realidad. Y eso pasaba un poco en Corinto. Y ahora el Señor nos va a enseñar la verdad de nuestra iglesia. ¿La quieren conocer? ¿Seguros? El título que puse a esta enseñanza es, con signos de interrogación, ¿un cuerpo dividido? Es pregunta. ¿Un cuerpo dividido? Y es la tercera enseñanza. La semana pasada nos compartía la palabra John y bueno, podríamos decir que hasta la semana pasada terminamos como la introducción. La primera semana que compartí yo, pues es una salutación, un saludo, y todavía lo de la semana pasada era parte como de una introducción. Pero a partir de hoy ya Pablo va a dar parte al grueso de la carta, es decir, a puntos específicos que desea tratar, al objetivo de la carta como tal. Y si tú quieres saberlo, bueno, la carta tiene como tal 5 secciones. ¿Cuántas? 5 grandes secciones. La primera que va a abordar el apóstol y que vamos a ver son las divisiones. Después va a tratar con el sexo, luego va a tratar con la comida, después con la reunión. Esta es la reunión, ¿no? Va a tratar con la reunión. Y finalmente va a abordar el quinto tema importante de la epístola, que es la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, algunos hermanos de la congregación se acercan a ver a Pablo y le llevan información sobre la iglesia. Te pido que abras tu Biblia, enciéndela en primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer la sección que nos corresponde el día de hoy. En el verso 10 dice, ¿están todos conmigo? ¿Sí? Bueno, dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13, en pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Y hasta aquí vamos a quedar esta semana. ¿Por qué no me acompañas a orar? Vamos a pedir la ayuda de Dios en este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por esta reunión. Señor, nos acercamos a ti con necesidad. Dios, sabedores de que en ningún lugar podemos encontrar la verdad más que en ti, Señor, y en tu palabra. Tú eres, Señor, la fuente de toda verdad. Padre, habla a nuestras vidas esta mañana. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, la ayuda para poder hacer a un lado todos nuestros afanes,
nuestras dificultades, todo aquello que nos angustia, todo aquello que puede impedir, Señor, que pongamos atención, que nos tiene tal vez esclavizados, que nos tiene tal vez distraídos. En este momento lo hacemos a un lado y te pedimos que nos ayudes a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, como vimos aquí en el verso 11, dice Pablo, porque he sido informado de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Entonces, son ellos quienes se acercan con Pablo y le platican una serie de cuestiones que están sucediendo en la iglesia. Pero además de compartir con Pablo una serie de situaciones del interior de la iglesia, también algunos en la iglesia le dicen, oye, ¿vas a ver a Pablo? Sí, tengo algunas dudas, pregúntale acerca de esto y de esto y de esto. Y entonces también la familia, además de platicar lo que está pasando dentro de la iglesia en Corinto, lleva algunas preguntas para Pablo. Y estas preguntas, aquí viene lo interesante, es que Pablo las va a atender del capítulo 7 de la carta hasta el 16. Esto nos habla de algo importante, y es que muchas veces ocultamos cosas que están sucediendo con preguntas. Me ha tocado algunos hermanos que se acercan con preguntas así muy profundas. Pastor, yo quiero saber sobre Apocalipsis, acerca del milenio. ¿Es usted del milenio o amilenial? Wow, preguntas así muy, el arrebatamiento, cuando en realidad están saliendo con otra mujer. Y entonces ocultan esta parte verdaderamente importante de su vida con cosas muy profundas, y me llamaba mucho la atención esto en la carta, porque sí lo va a atender Pablo, pero le da prioridad a las necesidades de la iglesia, a lo verdaderamente importante. Ahora, en cuanto al método que ocupa Pablo, y lo vamos a ver a través de toda la carta, es que primero define el problema y ya después responde con alguna parte del evangelio. ¿Sí me siguió? Les va a dar detecta el problema y luego les da las buenas noticias de Jesús. Señala el problema y luego enseña a la iglesia a redefinir esa visión que la iglesia tenía equivocada sobre algunos temas. Pablo lo redefine y les dice, no, a ver, miren, tienen que verlo de esta manera. Esta es la forma correcta de ver las cosas. Miren, este tema de la división dentro de la iglesia es tan importante que va a ocupar 4 capítulos. A partir de ahorita en el capítulo 1, verso 10, hasta el capítulo 4 va a estar tratando este asunto de la división dentro de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben que las peleas son parte de la vida? Levanta tu mano. ¿Sí sabías o no? Crecemos con ellas, crecemos con conflictos, con peleas. Crecemos con ellas y alrededor de ellas. Todos tenemos historias de conflictos y peleas. Piénsalo, un bebé apenas llegó a la vida, y llora porque no le dieron su sonaja, porque no se salió con la suya. El bebé quiere la sonaja, no se la dan y comienza a berrear. ¿Por qué? Porque no obtuvo lo que quería. Berridos ahí, llantos. ¿Cuántos saben de esto? ¿Quiénes tienen bebés? ¿No? ¿O no les compras algo en el súper porque no se logró? Pero después es un juguete y va creciendo y luego pues quiere un balón y como no lo obtiene se pone mal. Luego crece y quiere una posición. Ya como adulto, bueno, pues quiere un puesto de trabajo y ahí está. Y como no lo obtiene, y luego hay países que quieren un territorio y entonces hay guerras. El punto es el mismo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Comenzamos? Vamos a comenzar ahora sí. ¿Está dividido Cristo? Hace el encabezado una pregunta. Verso 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, mesmamente. Lo primero que quiero tocar en relación a este verso es, os ruego. Pablo inicia diciéndoles, os ruego, Corintios. Pablo les habló como apóstol. ¿Se acuerdan hace 2 semanas cuando se presenta? Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, Pablo tenía la autoridad de parte de Dios para poder haber dado una orden. ¿Cierto o no? ¿Pero qué hace? Ruego, oigan, les suplico. O sea, pudiendo dar una orden apostólica, él echa mano del amor. Les dice, oigan, por favor, es una súplica, es un ruego lo que les voy a decir a continuación. Y lo segundo es que les dice, hermanos. Os ruego, hermanos. Y esto es bien importante porque nos deja claro que la carta y el mensaje que va a dar es ¿a quién? A la iglesia. Diga, a mí. Entonces era importante saber que todo lo va a dirigir a creyentes. ¿Qué sigue? Os ruego, hermanos, 2 puntos. ¿Qué, Pablo? Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Por qué se da la división, hermanos, en este caso particular de la iglesia? Bueno, hay una fracción, la iglesia se comienza a fraccionar, se hacen como partidos de que empiezan a seguir a predicadores y eso genera una división en la iglesia. Y hasta ahí no hay ningún problema, tú puedes tener una diferencia conmigo o tú puedes tener una diferencia con tu hermano, con tu hermana y hasta ahí no hay problema. El problema se suscita porque comienzan a hablarse mal entre ellos. Y todavía se pone peor porque comienzan a faltarse al respeto entre ellos. Y esto es entonces donde se vuelve un verdadero problema. Es más, ya se vuelve un pecado. Y entonces es muy importante. Por eso lo atiende Pablo con urgencia. Es lo primero que va a tratar. Porque llegaron y le dieron una información completa de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Ya ven 5 puntos que va a tratar, algunas otras preguntas para Pablo, pero él le da prioridad a esto. Y acuérdate lo que va a hacer Pablo, es señala, corrige y luego instruye. Qué bueno es eso, ¿no? Que tú puedes acercarte con tus hijos y de pronto corriges, pero no los debes dejar ahí. Eso está mal. Ajá, y esto es lo correcto, esto es lo que debes hacer. Entonces, ahorita señala el error y luego dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, esto es un gran desafío para la iglesia en Corintio, pero también para la iglesia contemporánea, para esta iglesia. ¿Sí sabía o no? Y para la iglesia en el futuro es un reto muy difícil. A ver, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, pensamiento y voluntad unificados. Eso es durísimo, es difícil. Si hasta uno mismo conoce la verdad y ya cuando estás en el día a día, no hice lo que tenía que hacer. No, o sea, no hay esa comunión. Ahora piénsenlo dentro de la iglesia. Es un desafío tremendo. Y la palabra griega que utiliza para unidos es bien interesante porque su traducción es sueldan, o mejor dicho, soldar. Y es un término médico que se refiere cuando un hueso se ha roto. ¿Alguien se ha roto aquí algún hueso? Levanta tu mano. Pocos, yo no. Debe ser muy doloroso. Pero está el hueso en unidad, es un fémur, ¿sí? Y ¡pah! Se rompe. Cuando regresa a su posición y le ponen el yeso y queda soldado, es esa palabra griega, unidos.
O bien se usaba también en el término médico cuando te dislocas. ¿Alguien se ha dislocado? Levanta tu mano, ayúdame. ¿Duele? Sí. Bueno, sé que el hombro de pronto se zafa, ¿no? Entonces piensa en la iglesia como un cuerpo, vienen estas divisiones, estas fricciones, y te digan, vámonos, sigue funcionando así. ¿Cómo ven? Difícil, ¿no? Oye, me duele, no pasa nada, tú sigue adelante. No se puede. Se necesita unidad. Diga unidad. Ahora, ¿cómo lograr esta misma mente y este mismo parecer? Humanamente es imposible. Humanamente es imposible. Si no, basta que le eches un ojo a tu matrimonio, a tu familia, en el trabajo. Humanamente es imposible, pero para Dios no hay imposibles. Y el ejemplo que nos da es cuando nace la iglesia en el Pentecostés. Acompáñame, abre tu Biblia en Hechos 2, capítulo 46, capítulo 2, verso 46, por favor. ¿Listos? Va. Hechos 2, verso 46 y 47. ¿Y perseverando qué? Ahí está. Ahí es donde se fusiona un mismo pensamiento y una misma voluntad. Y está hecho, está cristalizado en la iglesia con la llegada del Espíritu Santo. Y perseverando unánimes cada mes, cada año, de a un día a la vez, hermanos. No corran, solo de un día a la vez. Partiendo el pan en las casas y comían juntos, con sufrimiento. Imaginen eso, o sea, la verdad es que uno ve estas porciones de la Escritura y parecen como fantasiosas. Así de, ¿en serio se puede? Sí se podía. ¿Qué pasó en el camino? Partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y subraya esto que sigue, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, esto es algo tan difícil de lograr humanamente, digamos imposible, que necesitamos de Dios. Y el Señor Jesús lo sabía, de hecho lo cantamos ahorita. El Señor Jesús hace una oración al Padre por su iglesia, por los suyos. En Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, dice el Señor Jesús en su oración. Yo regreso contigo, Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Así como nosotros. Y esto es bien importante porque implica la Trinidad de Dios, que está desde el Génesis 1:1, en el origen, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La Trinidad estaba desde entonces, y está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, y en completa armonía y en completa unidad. Y ese es el ejemplo que tú puedes encontrar y que tú y yo debemos perseguir dentro de la iglesia. ¿Cómo? El Padre es una figura de autoridad. ¿A cuántos les gusta la autoridad? No es cierto. A nadie nos gusta la autoridad, es difícil sujetarse. Pero ahí está el Padre. Y entonces viene el Hijo y Él es la figura de obediencia, de sujeción, de sumisión. No, yo no voy a ir a la tierra, dice Jesús, ¿no? Ve tú, ¿por qué me mandas a mí? Sumisión. Dice, no, alguien tiene que ir, alguien tiene que salvarlos. Yo voy. Pero ¿cómo nos cuesta, hermanos? No, pero ¿y quién es? No, pero yo soy el pastor. No,
hay armonía, no hay división, no hay fricción. El Padre da una instrucción, el Hijo obedece y el Espíritu Santo consuela, te recuerda las palabras, te redarguye. Y ahí están los tres actuando dentro de la iglesia en completa unidad. Y ese es el principio, dice, así como nosotros, Dios. Y esa es la figura que tiene que moverse dentro de ti y de mí mientras estamos en la congregación y afuera de la congregación si eres cristiano. Verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Diga contiendas. Verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, 2 puntos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, descubrimos el tema, el punto es contiendas. ¿Por qué se dan en este caso particular? Por divisiones, por partidos que se están formando. ¿Y saben algo? Ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas tienen nada que ver aquí. Qué interesante, ¿no? Ellos ni enterados estaban, no tienen nada que ver. Ellos no tienen que ver en esta pelea. Sin su conocimiento, la iglesia había tomado sus nombres para comenzar a fraccionarse. Y comienzan a pelear entre ellos. Y esto me regalaba a mí una preciosa aplicación para nuestras vidas. Y es que miren con qué facilidad nos inventamos cosas para pelear. ¿Cierto o no? Con mucha facilidad la iglesia puede agarrar cualquier tema y comenzar a tener bronca. El hermano me vio feo y ya me agarré para hacer una bronca. O bien, ¿viste que llegué y ni me vio? Si te vio, porque te vio feo, y si no te vio, pues te sientes ignorado. Y nos inventamos broncas. ¿Ya viste cómo ora el hermano? Bronca. Ay, este hermano enseña bien bonito. ¿Por qué no predica? ¿Por qué no enseña en la iglesia? Y de todo podemos hacer un problema. Entonces, descubrimos algo, y es que este pecado de contender tiene que ver todo con nuestra naturaleza depravada y egoísta. ¿Con nuestra naturaleza qué? Hoy sí están conmigo, gracias a Dios. Tiene que ver con mi naturaleza perversa, mi corazón maligno y mi naturaleza caída. Con eso tiene todo que ver los problemas. Y vale mucho la pena que revisemos estas fracciones, estos partidos. Primero de ellos, Pablo. Pablo, sin duda, se dirigió hacia los gentiles. Y sabemos por la Escritura que Pablo hacía un énfasis especial en la libertad cristiana, ¿sí o no? El fin de la ley, les decía, ya se acabó la ley, hay libertad, Cristo trajo libertad. Por lo tanto, y es muy probable que este grupo de seguidores de Pablo fueran creyentes libertinos. Y luego en Corinto, no, hermano, no te sientas mal, Cristo ya nos perdonó, vamos a comer y a beber, que el mundo se va a acabar. Y eso puede ser un poco los tintes de la fracción paulina, partido paulino. El siguiente es Apolos. A Apolos lo conocemos desde el libro de los Hechos, en el capítulo 18, verso 24, yo te lo voy a leer para aprovechar el tiempo. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, y sabemos algunas cosas de él. Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Hermanos, Alejandría era un centro de actividad intelectual. Por darles un dato, es ahí en Alejandría en donde crearon, fíjense, la ciencia de la interpretación alegórica de las Escrituras. ¿What? Para que se den una idea de lo que era. ¿Cuáles son los rasgos que tal vez podrían tener los seguidores de este varón? Que todo lo intelectualizaban. Vamos a ver.
Intelectual, intelectual. De hecho, se cree que intelectualizaban el Evangelio y que sus partidarios, los partidarios de Apolos, estaban dedicados a convertir el Evangelio en una filosofía. No te olvides que estamos hablando de Corintio. Énfasis intelectual, esos eran los de Apolos. Cefas, o mejor conocido como piedra, Pedro. Pedro, sin duda, tendría algunos seguidores que más bien eran judíos, que trataban de enseñar la ley a los cristianos. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar el Shabbat. ¿Les suena familiar? Estos tal vez eran los seguidores de Pablo y exaltaban de una manera tan particular la ley que incluso pasaban por encima de la gracia. Y en relación al cuarto partido o el cuarto comentario, porque leemos la escritura, dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Y esta última parte, y yo de Cristo, puede tener dos interpretaciones. Número uno, tenemos que tener en cuenta que los antiguos escritos no usaban puntos ni comas, ni había espacio entre las letras. Entonces, número uno, puede hacer referencia a que Pablo está diciendo, pero yo, Pablo, soy de Cristo. O sea, se podría leer así, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo de Cefas, pero yo soy de Cristo. Esa es una interpretación. La otra interpretación posible es que en efecto hiciera referencia a un cuarto partido dentro de la iglesia. Si esto es verdad, era el peor de los cuatro. Era un partido rígido e intolerante, que se creían ser los únicos cristianos en todo Corintio. Está grueso. No, hermanos, están locos, siguiendo a Apolo, siguiendo a Pablo, pero tú y yo seguimos a Cristo. Creo que somos los únicos cristianos de la congregación. No, también la hermanita, hermana, venga, ¿usted a quién sigue? Véngase con nosotros. Si esto es verdad y era la cuarta fracción, eran los peores, hermano. Y ahí los tienes. Pelearán a 2 de 3 caídas. No 1 ni 2 contendiendo ni 3. 4 grupos dentro, 4 fracciones dentro de la iglesia. Contendiendo dentro de la iglesia. Y esta palabra contendiendo es la palabra griega gismatá. Y es una palabra que se usa para cuando se rasga la ropa. Piensa en esa figura y en la iglesia, contiendas, una iglesia rasgada en fracciones, fraccionada. No se ha terminado de romper, sigue siendo una pieza de ropa, pero está a nada de ser rota, está rasgada, hay contiendas. ¿Estoy siendo claro? Es este hecho de siempre querer tener la razón. ¿Hay aquí creyentes así? No alces tu mano, tú y Dios lo saben. Pero este es el mismo punto que atenta en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Es que yo tengo la razón. Y hablas con la otra persona y te dice, yo tengo la razón. Matrimonios, que ninguno cede. ¿Por qué? Ambos creen tener la razón y imponer la voluntad. No voy a ceder, yo tengo la razón y pretendo imponer mi voluntad. Sobre todo y sobre todos. Santiago lo explica muy bien. Mira, abre Santiago 4, por favor. Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hermano, apréndetelo y tenlo presente, Santiago 4, porque le fascina a la gente. ¿Eres cristiano? Sí. A ver, explícame por qué Dios entonces permite las guerras. Les fascina ese argumento.
Les fascina ese argumento y hacer responsable a Dios de la desgracia de la humanidad, cuando es la humanidad quien ha rechazado a Jesús y el Evangelio. Entonces, tenlo presente siempre. No me acuerdo qué verso era, pero Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y hace otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones? Diga sí. Las cuales combaten en vuestros miembros. Ahí están, adentro de usted y de mí. Y entonces dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Qué fuerte. Y con esto terminamos. Porque no pedís. Diga oración. Présteme su atención, por favor. Pocas cosas desmoralizan, desaniman y debilitan a una iglesia como las discusiones, los pleitos entre sus miembros, las riñas entre cristianos adentro de la iglesia. Pocas cosas afectan tanto a la iglesia como esas situaciones. Y le voy a decir por qué, no es algo que yo me estoy inventando ahorita. Número 1, divide el cuerpo. La iglesia es un órgano vivo. Y cuando tú y yo peleamos, lastimamos al cuerpo. Es como cuando te das un martillazo en la mano. ¿Te ha pasado? Hombres o mujeres dicen, no, yo también le entro al... Estás clavando y te das y tú mismo te dañaste. Y cuando hay fricciones dentro de la iglesia, algo así sucede. Número 1, divide el cuerpo y te roba el gozo. Estás bien, andas a tope, pero a causa de estos problemas que comienzo a tener, ya vengo el domingo y es como, ay. Y mi hermano está igual. Y mi hermana o el grupo con el que estoy teniendo problemas, estamos igual, hemos perdido el gozo. Entonces, número 1, divide el cuerpo. Número 2, afecta el testimonio de la iglesia para con los de afuera, hermanos. Dicen ellos, ¿eso es ser cristiano? No inventes. Cuando si tú te acuerdas en el libro de los Hechos, la gente se asombraba de ver a la iglesia. Dicen los historiadores que observaban a la iglesia y decían, mira cómo se aman. Mira cómo se aman. Compartían el pan, estaban juntos. No había oye, el hermano ya agarró más pan que yo. Oye, aquel hermano ya se acabó toda la soda. No, todo era de todos. La gente comenzó a vender sus propiedades. O sea, magnifícalo, hermano. No había un afecto al dinero. Tengo un terreno, véndelo. Y lo llevaban a los pies de los apóstoles. Pedro, mira, aquí está. No, pues hay unos nuevos que no tienen dónde dormir. Vamos, dales, cómprales. Nada era de nadie. ¿Y qué pasa ahora? ¿Nos ven? No, le dice, no, olvídate. Estoy mejor así. ¿Ven tu matrimonio? No, hombre, y son cristianos, imagínate. Ven a tu familia en una comida, el papá con el hijo peleando con la mamá, el hermano, y tú diciendo, hoy, vámonos. Y son cristianos. Afecta el testimonio, hermano, para con los de afuera. Tienes que tener mucho cuidado. No por vivir de una apariencia. Ay, no, en casa de oración Cancún, hombre, hay unidad. No, van a haber fricciones, es parte de la convivencia. Pero ¿cómo tratas con ello? Es lo que el Señor está tratando de enseñarnos. Número 1, fraccionas el cuerpo, lastimas el cuerpo. Número 2, afectas el testimonio con los de afuera. Y número 3, el Padre es deshonrado. El Padre es deshonrado. ¿Es suficiente o no es suficiente? Pero podemos encontrar perdón. Hoy es el día de salvación.
Si tú reconoces esta parte en tu vida, en tu corazón, puedes ir a Dios, acercarte al trono de la gracia, decirle, Señor, yo he sido y he padecido el dolor en tu cuerpo, pertenezco a tu cuerpo, me ha dolido esto que está pasando, he afectado el testimonio y sobre todo te he deshonrado a ti, perdóname. Arrepiéntete, no pasa nada, hermano, podemos seguir adelante, hay perdón. Y este espíritu se metió en la iglesia de Corintio. Espíritu de partidismo, de división, de fricción, de contención. ¿Por qué? Porque había algunas personalidades magnéticas. ¿Sí las conoce? Existen personalidades así. Y Pablo los corrige y les dice, no, no es por ahí. Necesitan volver atrás y andar en una misma mente y en un mismo parecer. El griego, como ya lo vimos, tiene todo que ver con esa restauración. Hay un hueso roto, comienza a haber un tratamiento y finalmente queda unido. Y mi cuerpo puede volver a funcionar como venía funcionando antes. Solo basta acercarnos a Dios y pedirle perdón. Y pasa el tiempo, Pablo dice, no, corríjanse. Tienen que volver a su condición original. ¿Cuál? Ya la vimos en Hechos. Esa es la condición original de la iglesia de Jesucristo. Vuelvan allá, volvamos a esa iglesia, como Santiago enseñó. Pero no tenéis lo que deseas porque no lo pides. Entonces, ven, ora a Dios. Me siento así, creo que tengo la razón, pero que seas tú, Dios, quien manifieste. Yo de mi parte voy a ceder. Y tú encárgate, Señor, de mostrar qué es lo que está pasando. Hasta hoy yo he estado mal, pero voy a ceder para que tú te manifiestes. ¿Amén? ¿Siguen conmigo o ya los perdí? No, verso 13, por favor, de Primera a los Corintios. Lanza 3 preguntas el apóstol. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, el apóstol Pablo lanza 3 preguntas retóricas para poder comenzar a desmenuzar el problema. Y eso es muchas veces lo que nosotros necesitamos hacer una pausa y hacerle algunas preguntas al problema. ¿Tengo la razón o no? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Y comienzas a desmenuzarlo. Y él lanza esas 3 preguntas. Número 1, ¿acaso está dividido Cristo? La respuesta es no. La unidad del cuerpo no puede ser cortada en pedazos. La iglesia la ganó Cristo, la formó Cristo y no puede ser cortada. Es una. Y Cristo es la cabeza. Segunda pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Mire, la crucifixión del Hijo de Dios fue la que nos trajo a usted y a mí salvación. Entonces Pablo les está diciendo, no, o sea, Pablo no fue quien les dio salvación. Como, ¿por qué ustedes agarran un partido con mi nombre? Yo no puedo darles salvación. Yo no fui crucificado por ustedes, no. Corintios, no se confundan, no se equivoquen. No es así. Yo no soy su salvador. No se dividan, cierren mi partido y que queden los otros 3. Yo no. Y tercera pregunta, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Respuesta? No. Y aquí Pablo introduce el tema del bautismo. Asumimos que este fue como el tema que predominaba entre las 4 fracciones, como, no, pues ¿quién te bautizó? Y tal, ¿no? Y entonces le dan una alta estima al bautismo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque solo en esta porción que estamos viendo va a emplear la palabra bautismo 6 veces. Ya la usó una vez, verso 14. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado.
sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fue bautizado por mí en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno. Ahí están 6 veces la palabra bautizo, bautismo, bautizado. ¿Ya lo ven? ¿Qué es el espíritu que está detrás de esto? Diga, orgullo. A mí me bautizó Pablo. ¡Wow! Pablo no conoció a Jesús. ¿Sabes quién me bautizó a mí? Cefas. A mí también. No veas, pero qué, amiga. El bautismo, orgullo. ¿Quién te bautizó? No, pues yo ni me bautizé. Uy, bautízate primero y luego vienes a formar parte de algún partido. El orgullo, hermanos, es el pecado oculto y ahorita sale a la luz. Esa tentación irresistible de sentirte especial por quien te bautizó. Tentación irresistible. Y yo quiero confesarles algo hoy. Yo tenía el anhelo de ser ordenado por el pastor Chuy. Era un anhelo muy bonito en mi corazón, que me ordene el pastor Chuy Olivares. ¿Y qué creen? Dice el Señor, no. Y vino mi querido pastor Sergio Dueñas y nos ordenó como pastores. Hermanos, somos tentados, somos proclives y por eso yo abro mi corazón con ustedes. Mientras preparaba este mensaje dije, claro, yo mismo, Señor. Y entendí lo pecaminoso de mis deseos. ¿Para qué no? ¿Quién creen que me ordenó? Perdóname, Señor. Y me arrepentí. Y el Señor Jesús lo sabía. Por eso Él no bautizó a ni uno. El Señor Jesús no bautizó a nadie porque Él sabía lo proclive que es el corazón del hombre a estas cosas. Juan 4:2, no vayas, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Ni uno bautizó. Imagínense a uno que hubiera bautizado. No, hombre, Apolo, Cefas, no, ¿sabes yo a quién sigo? Al único que bautizó a Jesucristo. Dice Dios, no, a nadie. ¿Por qué hace esta aclaración Pablo sobre el bautismo? Hermanos, porque el bautismo no trae salvación. ¿Sí sabías? Y lo aclara. El bautismo como tal es un acto de obediencia a Dios. 1, 2, es una manifestación de mi fe pública, en donde yo le quiero gritar al mundo, amo a Jesucristo, lo voy a seguir y es una manifestación pública. Y 3, es un simbolismo de cuestiones espirituales. Tu vida antigua, entras al agua, sales del agua y eres una nueva criatura, solo son símbolos. Y Pablo aclara, pero nada de esto trae salvación. Este tema más bien tiene que ver con su corazón, corintios, con el corazón egoísta y la idolatría hacia las personas. Y quiero aclarar algo, no es que tenga algo de malo tener un afecto especial por uno u otro predicador. Sobre todo si este predicador fue el que Dios usó para que tú conocieras a Cristo y Él te bautiza, está padrísimo. Qué bendición, no tiene nada de malo. Pero sí es un problema cuando se desarrolla orgullo por esta cuestión. Está ya relacionado con un pecado. Y ahí sí hay que diferenciarlo. Entonces, Pablo hace el ejercicio de descartar los temas para darle prioridad a algo que está por encima del bautismo. No es que sea poco importante o nada importante. Es importante el bautismo, solo aclara que no trae salvación. Y ahora va a ser algo bien importante y es decir, sobre el bautismo hay algo más importante, la predicación. Verso 17 de Primera de Corintios, capítulo 1. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio.
Entonces Pablo les aclara su llamamiento por si andaban confundidos los corintios con este tema, y a los primeros que atiende es a los de su partido. Y les dicen, a ver, yo no fui llamado a ser bautizado, tengo otro llamado. Diga llamado. Mi llamado no es a bautizar, dice Pablo, sino a predicar el Evangelio. Miren, es como si viéramos aquí a Pablo como si el tiempo le apremiara. Es decir, es como si les estuviera diciendo, a ver hermanos, tengo prisa. Yo no tengo tiempo que perder para hacer un grupo de seguidores que sigan mi nombre. Con gente que se identifica conmigo como que yo los bauticé. No es por ahí. Yo llevo prisa porque las almas se están perdiendo en el infierno por la eternidad. Yo llevo prisa porque van a quedar separados de Dios por siempre y para siempre. Y eso me apremia. Eso verdaderamente me importa, está diciendo Pablo con esto. Y que por medio del Evangelio, de la predicación del Evangelio, yo sé que sus ojos van a ser abiertos. Por eso no me importa bautizar. Por eso yo no tengo tiempo que perder. Lo que es urgente y apremiante es la predicación del Evangelio. Cuando escuchen las personas, hombres y mujeres, sus ojos serán abiertos. Este es mi llamado, dice Pablo. No a bautizar, eso no, sino a predicar. Y que se conviertan de las tinieblas a la luz. Mira, si no me crees, abre Hechos 26, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 26, verso 16. El Señor, hablando con Pablo, le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Checa verso 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el llamado de Pablo. ¿Cuál es tu llamado? Si tú eres salvo, tienes un llamado. ¿Qué estás haciendo con él? No, pues preparándome. Es que compré una yunta. Lo enterré. Pero sí lo voy a usar. Nada más que arregle unos asuntitos en mi vida. Si tú eres creyente, tienes un llamado. Úsalo. Porque Dios te va a pedir cuentas de él. Digo, si tú eres creyente, si no eres creyente, desde luego ahorita. Pero si tú eres creyente, esto es para ti. Tienes un llamado. Llévalo adelante. Señor, ayúdame. Señor, úsame. Señor, y llévalo adelante. Este era el de Pablo. Y entonces hasta aquí ya aclaró Pablo que el bautismo no es importante y que lo verdaderamente importante por encima del bautismo es la predicación del Evangelio. Diga prioridades. Ay, ya va para allá, pastor. Sí, vamos para allá. Usted y yo tenemos que tomar un tiempo para analizar nuestra vida y ver cuáles son mis prioridades. ¿Qué es lo que es verdaderamente importante para mi vida? ¿A qué le doy prioridad? ¿Cuál es el número uno? Tome este tiempo, hermanos.
esta semana, estos días, para sentarse delante de Dios y analizar sus prioridades. Y decir, ay Señor, le había dado mucha prioridad a esto, pero lo voy a hacer a un lado para priorizar esto. Y después, lo más importante es esto y después lo más importante es esto. Primero, segundo, tercero. Y mira, yo no quiero darte ejemplos, porque si yo te digo, vas a hacerlo y no, pues porque el pastor dijo, y no hay convicción. Yo quiero que tú hagas el ejercicio delante de Dios y que puedas llegar a ese punto de decir, he perdido mucho tiempo viendo series en Netflix. He perdido mucho tiempo leyendo historietas, voy a hacer esto a un lado y que comiences a priorizar lo verdaderamente importante. Pero ¿qué sí te puedo decir con toda autoridad y con toda seguridad? Porque es un mandamiento. El número 1, Dios. Tienes que poner al Señor en primer lugar. Y en ese análisis tú puedas decir, es verdad, amarás al Señor tu Dios. Que no lo he hecho. No lo he hecho, pero voy a comenzar a priorizarlo. 1, vas a ser tú, Jesús. 2, mi familia. 3, el trabajo. Si tú logras hacer este ejercicio, entonces vas a descubrir por qué hay vidas tan desordenadas. Desordenado y vacío, como dice el Génesis. ¿Por qué? Porque hay desbalances terribles en nuestras vidas. Mire, en algunos Dios ni figura. Oh, ¿y qué hago aquí? Esto es una iglesia cristiana. Pero en algunas vidas de algunos ni siquiera figura Dios. O bien hay desbalances. Trabajo 14 horas, 18 y caos. Desbalances. Y claro, ya ni pensar en la familia. Hijos entregados al adoctrinamiento que tiene el mundo, muy claro, ellos lo tienen muy bien definido, en las series, en las teles, en las películas, y familias entregadas a que los adoctrinen. Desbalances, desbalances en nuestras casas cristianas, hermanos. Yo te dejo ese ejercicio para que lo revisemos. Y entonces cuando tú y yo comenzamos a hacer estos reajustes, estas prioridades, y quedan bien establecidas en nuestras vidas, entonces nos vamos a determinar a servir a Jesús. ¿Ni un amén? Sí, te lo garantizo. Tú, cristiano, comienzas a priorizar y entonces estás listo para comenzar a servir a Jesucristo. Como le ocurrió a Pablo, él es el ejemplo. Pablo, Apolo, Cefas, lo analiza y comienza a dar prioridades. Hazlo, haz ese análisis y seguro, además de servir, vas a comenzar a hacer a un lado esta carnalidad, esta confusión que ha traído división dentro de la iglesia. Amén. Y viene la segunda parte del verso 17, en donde Pablo va a reconocer un riesgo, y con esto vamos a terminar. Verso 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y aquí vamos la segunda parte. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Entonces vamos de nuevo a estas personalidades magnéticas que todos conocemos. Y muchas veces lo que Pablo nos está enseñando, Dios nos muestra a través del apóstol en esta porción, es que estas personalidades magnéticas provienen de hombres y mujeres llenos de sabiduría de palabras. Ay, no vieras qué bonito habla el hermano. Y entonces ese magnetismo te atrae. Yo los escucho a ustedes aquí, cosas como estas. El hermano tal, ¡ay, qué tremendo! Enseña. Otros me han dicho, el pastor tal, yo lo sigo en YouTube. Uy, no vea qué serie tan tremenda está dando. No, yo a él no lo sigo, dicen otros. Pero al que sí oigo es... Les puedo dar nombres, todos los conocemos. Personalidades magnéticas. Aquí viene lo importante.
que muchos de nosotros, igual que los corintios, quitamos la mirada de la cruz, de Jesús, por lo que dicen ellos. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Yo creo que esto es una seria advertencia de parte de Dios. Al igual que hace 2000 años, nos puede pasar a nosotros y desviar la mirada. De verdad, escúchate. No, es que como dice, y también dice, ajá, ¿y la Biblia? ¿Dónde la dejas? ¿Qué dice? Acuérdate que esta cultura corintia eran híbridos. Habría griegos, había romanos, había cristianos, había judíos. O sea, estaba todo revuelto. Y Pablo les dice, oigan, a ver, no imiten a los filósofos griegos. No se trata de eso. Todo esto solamente los distrae. No, hey, vuelvan su mirada a Cristo. Vuelvan su mirada a Cristo. Y yo te quiero decir esta mañana, hermano, vuelve tu mirada a la cruz. Vuelve tu corazón a Jesús. Deja un poco a esos predicadores de YouTube. ¿Para qué? Para ir con tu Biblia y estar junto a Jesús. Solamente tú y Él. Para un poco el YouTube y regresa tu mirada, tu corazón a la Escritura y ten esos tiempos a solas con Dios. Deja un poco a los intérpretes, deja un poco a esos predicadores. No, es que si no yo no entiendo nada. Inténtalo, ve a solas con Dios, dile Señor, háblame esta mañana. Pero no es al azar, como algunos dicen, no, y lo abres y donde te caiga, ahí te va a hablar Dios. No, Dios es un Dios de orden. Comienza a leer algún evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, yo te sugiero Juan. Agarra Juan desde el verso 1:1. No, pastor, no pasa nada, no te canses. Día 2, Señor, por favor, pastor, no pasa nada. Llevo una semana, permanece, Dios te va a hablar. Día 8, 9, pastor, ¿qué cree? El Señor me habló. El Señor me dio esa palabra. Pude estar en la presencia de Jesús y me habló. Yo escuchaba a los cristianos que decían que Dios les hablaba. A mí no me hablaba nada, ya me habló. Pero no es al primer día. No es como estos predicadores de, ahora, ¿qué es eso? Espíritu de Dios, ¡ah! ¿Cómo tú le vas a hablar así a Dios? Tú llegas humillado, Señor, yo necesito de ti. Y tal vez sea en el día 1, tal vez, pero tal vez no. Tal vez en el día 30. ¿Vas a aguantar? ¿Vas a aguantar o no? Como Jacob, Señor, yo no me voy a mover de aquí. Aunque me descoyuntes la cadera. Pero háblame. Háblame. Hago a un lado todo el internet, todas esas cosas, por esa comunión en tu palabra. Yo creo que lo puedes hacer. Dame fe para creer y te metes con Dios. Amén. Unidad. Quiero estar unido a ti, Jesús, al Padre, al Espíritu. Háblame. Soy un miembro de tu cuerpo. Y llega el gozo que proviene de la unidad. Amén. Sin perseguirlo, quiero concluir. Ya terminamos. Quiero darte una conclusión. ¿Por qué es importante la unidad en la iglesia de Jesucristo? Número 1, el propósito de la unidad será glorificar a Dios. Imagina eso. Señor, yo voy a hacerlo. Voy a hacerlo para dar gloria a tu nombre, para que tu cuerpo pueda volver a gozarse. Porque cuando me di el martillazo, yo mismo lastimé mi cuerpo, lastimé tu cuerpo, Dios. Pero buscas la unidad y llega gozo. Primero glorificas al Padre, 2, llega gozo.
Y número 3, se da ese testimonio. O sea, sí tienes que usarlo, hermano, para decir, mira, yo experimenté esto en la iglesia, pasó esto, pero ¿qué crees? Y echas mano de ese testimonio, la gente lo va a ver, no es algo fingido, no es algo que tú y yo planeamos como, ay, ahorita van a venir unos nuevos y vamos a simular que todos nos queremos mucho. No, no es algo ficticio, es algo que sucede y que todos sufrimos ese proceso hasta llegar a la unidad. Y cuando eso se logre, el Padre recibe gloria, el cuerpo, la iglesia se goza y damos el testimonio. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios y a terminar nuestro servicio.